la coordinación y lo que es la subordinación adverbial, me toca explicar qué son las oraciones subordinadas sustantivas y de relativo. Un error del que me he dado cuenta es que he explicado lo que es la subordinación adverbial sin explicar lo que es una oración subordinada, pero bueno, yo supongo que vosotros ya sabéis realmente qué es una oración subordinada y realmente esto es solo para poder hacer una especie de repaso y también poner a punto los conocimientos que tenéis ya de antes, ponerle un nombre diferente, por si acaso lo habéis visto con un nombre diferente también. Como ya sabéis, una oración subordinada es aquella que depende de una oración principal dentro de una relación de dos o más oraciones. Por ejemplo, tendríamos la oración que he puesto aquí, quiero que vengas mañana. Allí quiero sería la oración principal porque dentro de lo que cabe hay dos formas de identificar una oración principal. Primero, no tiene ningún nexo acompañándolo y segundo, y lo más importante, es que dentro de lo que cabe es la que mejor puede sonar de manera independiente. De tal forma que es mucho más sencillo decir quiero y que te pregunten qué quieres a decir que vengas y que no tenga mucho sentido eso. De tal forma que la principal sería la que mejor puede funcionar en caso de que tuvieses que decir solo esa parte. Entonces tendremos esta oración quiero que vengas, la que es subordinada va introducida por el nexo que, mientras que sería desde el nexo hasta el final para poder encontrar la subordinada, mientras que la principal sería lo más independiente. Ahora, después de averiguar qué es la relación de subordinación, que es una depende de la otra, tendremos que existen tres tipos de subordinadas, las sustantivas, las adjetivas o de relativo y las adverbiales que ya las expliqué en la otra parte de estos vídeos. Ahora, lo que sí que es importante saber aquí es que dentro de de las subordinadas tenemos primero las sustantivas. Aquí, como en el examen, os lo explico ya, en el examen nos van a pedir que hagáis análisis sintáctico. Lo ideal es que únicamente sepáis cómo identificar las oraciones subordinadas. Y los pasos serán comunes, habrá dos pasos comunes a todos los tipos de subordinadas y pasos más específicos para cada tipo. Por ejemplo, empecemos con las sustantivas. Aquí tenéis que la mejor forma de identificarlo es intentar sustituir toda la subordinada por eso, básicamente. De tal forma que imaginad que os dan una oración como no sé si vendrá Juan. Allí es cierto que no aparece el nexo que, porque todas las subordinadas sustantivas no tienen por qué llevar el nexo, ¿vale? Hay muchas que van sin nexo, ¿vale? Pero lo que puedes hacer es, desde donde sospechas que empieza la subordinada, porque lo vas a notar al leer la oración, lo reemplazas todo por eso y si encaja, es porque directamente era la subordinada sustantiva. Ahora, otra cosa importante, en una oración como no sé si vendrá Juan, allí sé es el verbo principal, por lo tanto todo lo que va adelante ya tiene que ser o la subordinada o nada que ver con la principal. De tal forma que no sé sería la oración principal y si vendrá Juan sería la subordinada. Y aquí tendríamos si vendrá Juan, lo reemplazas por eso y tienes no sé eso. Y el siguiente sería me preocupa que no estudies. Allí el nexo que ya aparece y es mucho más sencillo. Encuentras el nexo, que sería, el primer paso sería identificar que sea una subordinada, ¿vale? Que una dependa de la otra. El segundo sería encontrar el nexo, identificar la subordinada que no estudies y finalmente reemplazarlo por eso. Lo más difícil aquí, espero, sería únicamente identificar cuál es la subordinada y después reemplazarlo por eso, esto o aquello. Ahora, una cosa que sí que tenéis que saber es que las subordinadas sustantivas tienen funciones sintácticas y en el examen sí que os van a pedir eso. De tal forma que, además de identificar qué tipo de subordinación es sustantiva, tienes que decir con qué tipo de función tiene la subordinada. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero está la subordinada sustantiva con función de sujeto. Ahí tendremos el ejemplo de que estudies tanto es admirable. Que estudies tanto, el nexo es que estudies tanto es la subordinada, como podéis ver, ¿vale? Y sería eso es admirable, reemplazar todo eso por eso, ¿vale? Y ya finalmente tendremos otra oración que sea que llegues tarde me preocupa, eso me preocupa, y el truco para identificar si una oración subordinada es de sujeto es reemplazar eso que habéis encontrado antes, esos dos esos que habéis reemplazado antes y cambiarlo por esas cosas. Si al cambiar eso por esas cosas el verbo también cambia, el verbo principal también cambia, es porque esa subordinada sustantiva tenía función de sujeto, porque recordad que el sujeto es aquel que concuerda con el verbo en número y persona, de tal forma que si yo cambio
el sujeto a plural y estando el singular y lo cambio a plural y el verbo también cambia, es porque los dos tienen que concordar y por tanto ese es el sujeto. De tal forma que el ejemplo sería que estudies tanto es admirable, eso es admirable, esas cosas son admirables. Ese son de ahí ha cambiado por esas cosas, por lo tanto sería el sujeto. ¿Vale? Ahora lo siguiente, que llegues tarde me preocupa. Primero, que llegues tarde es una oración subordinada sustantiva, porque lo hemos cambiado por eso. Y si encima cambiamos eso por esas cosas y me preocupa también cambia, es porque es de sujeto. Vamos a confirmarlo. Eso me preocupa, esas cosas me preocupan. Tan pronto como ocurre eso es porque es subordinada sustantiva de sujeto. Vamos a la siguiente, las de complemento directo. Si las de sujeto lo reemplazas por esas cosas y el verbo cambia, aquella que sospeches que es de complemento directo tendrás que hacer dos cosas. Reemplazarlo por lo y mirar si el verbo que lo acompaña es un verbo transitivo. Nada más, porque recordar que un verbo transitivo es aquel que te exige un algo y ese algo sería el complemento directo. Por ejemplo, María dijo que vendría mañana. María dijo, decir es un verbo transitivo, decir algo, debes decir algo, ¿vale? Y ahí que vendría mañana sería María dijo eso. Si lo puedes cambiar por eso, averiguas que es una oración subordinada sustantiva. Pero ahora tocaría cambiarlo por lo para ver si es de complemento directo. De tal forma que si tú lo cambias por lo, María lo dijo y tiene sentido, es porque que vendría mañana es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. ¿Por qué es de complemento directo y no de sujeto? Vamos a intentar cambiarlo como si fuese de sujeto. María dijo que vendría mañana. Que vendría mañana es la subordinada. Lo cambiamos por eso y averiguamos que es una subordinada sustantiva. Cambiamos eso por esas cosas y vamos a ver si el verbo cambia. María dijo eso, María dijo esas cosas. El verbo no ha cambiado, por lo tanto no es de sujeto. Pero si lo cambias por lo, María lo dijo y es de complemento directo. Otro ejemplo, no sé qué quieres. Allí no sé sería la oración principal, qué quieres sería el nexo, además de la subordinada sustantiva. ¿Cómo confirmamos que es una subordinada sustantiva? Cambiamos no sé qué quieres, lo cambiamos por eso. No sé eso, no sé esto, no sé aquello. Y cambias ese eso por lo y ves si la oración tiene sentido. No lo sé. No lo sé tiene sentido, por lo tanto es una subordinada sustantiva de complemento directo. Y ya finalmente el profesor preguntó si habíamos terminado. El profesor preguntó eso, preguntó algo y el profesor lo preguntó. O él lo preguntó. ¿Vale? Y finalmente, ya recordad, el truco sería reemplazarlo por Lola, los, las, después de haberlo cambiado por eso, esto o aquello. Aquí, que yo sepa, conociéndoos, la máxima dificultad que podéis encontrar es entender que tenéis que cambiar algo dos veces. Recordad que la primera vez cambiáis la subordinada por eso para ver si encaja. Si encaja es una sustantiva. Y la segunda vez vais cambiándolo por lo, por esas cosas y lo que vamos a ver ahora, término de preposición, para confirmar que efectivamente tiene función de o sujeto o complemento directo o de complemento de régimen o término de preposición, que es lo que vamos a ver ahora. Así que serían dos cambios, que nadie se líe. Y ya finalmente puede ser también de complemento de régimen, que es el que aprendíamos como término de preposición, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona este. El primero, tenéis que saber que, tenéis que averiguar, ¿vale? Que el verbo sea un verbo de régimen. Recordad que en el de complemento directo el verbo era transitivo y el de régimen va a ser un verbo de régimen. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, me alegro de que hayas aprobado. Aquí, alegrarse debe ser alegrarse de. Tan pronto como se alegra de, ¿vale? Ya empezamos a tener alguna prueba de que va a ser efectivamente un complemento de régimen. Vamos a continuar. Me alegro de que hayas aprobado. Aunque el de sea la preposición, lo importante es saber que la subordinada es el que hayas aprobado, porque las subordinadas van introducidas por nexos, aunque a veces no siempre vayan con nexos, pero bueno, lo importante es saber aquí que van introducidos por nexos, por lo tanto, lo que vais a reemplazar por eso será a partir de que hasta el final. El de no está incluido. De tal forma que cuando vayáis a cambiarlo, me alegro de eso,
¿vale? No será me alegro eso, me alegro esto, me alegro aquello, porque nunca vais a averiguar que es una sustantiva. Lo importante es saber que vas a reemplazar desde el nexo hasta el final. Me alegro de eso, o me alegro de esto, o me alegro de aquello. Si ocurre eso de poder reemplazarlo, es porque es una subordinada sustantiva. Y si encima te exige un verbo antes, es porque es una sustantiva de complemento de régimen, ¿vale? Otro ejemplo. Confío, confiar debe ser en, confío en que todo saldrá bien, confío en eso, confío en ello, confío en esto, confío en aquello. De tal forma que tan pronto como ves que es confiar en eso, en esto o aquello, y el verbo es de régimen y exige la preposición en, es porque es de complemento de régimen directamente. Esta mala costumbre de llamarme, no sé por qué. Yo entro a WhatsApp a revisar después los mensajes, pero hasta entonces estoy haciendo otras cosas. En fin, vamos a continuar. A ver, estábamos creo que era confió en que, ¿vale? Confió en eso, en esto o aquello. Se arrepintió de haber mentido. Como podéis ver, incluso en de haber mentido, no hay ningún tipo de nexo ahí que, ¿vale? Pero el verbo es en infinitivo. Por lo tanto, tenemos dos cosas importantes. Puede ir con verbo en infinitivo en las oraciones subordinadas sustantivas, ¿vale? Cuando van sin nexo puede ser por el verbo en infinitivo o por, digamos, una partícula, bueno, una conjunción sí, ¿vale? Como hemos visto antes. Se arrepintió de eso, insistió en eso, ¿vale? Y finalmente, como os dije antes, sería mirar si el verbo necesita, digamos, necesita una preposición para funcionar. Depender de eso, confiar en esto, confiar en algo, en alguien, en aquello, arrepentirse de eso, de algo, de esto, insistir en esto, eso o aquello, acordarse de ello, de esto o de aquello, ¿vale? Y así serían las oraciones subordinadas que funcionan, sustantivas, que funcionan como complemento de régimen. Y con esto habríamos acabado con las oraciones subordinadas sustantivas. Normalmente iba a explicar también las de relativo, pero vamos por 12 minutos ya y me niego a seguir con esto porque se me va a hacer muy largo. Por lo tanto, en la siguiente parte voy a explicar las de relativo directamente, que también tiene mucha telilla de la que hablar.